La serie que nosotros estamos desarrollando es Nuestro Dios omnipotente cumple sus promesas. ¿Cree eso usted o no? ¿Sí? ¿Él cumple sus promesas o no? Si Dios le ha salvado y Dios le ha dado vida eterna en Cristo Jesús, ¿Él cumplirá esa promesa? Sí, ¿no? Sí, Él va a cumplir su promesa. Entonces, estamos estudiando esta serie y vamos hoy a hablar específicamente. El tema de hoy va a ser: el Dios glorioso quiere bendecirte. Hoy me gustaría hacer énfasis en esto: el Dios glorioso quiere bendecirte. Si tú terminas de escuchar este sermón hoy día y te acuerdas de esto, Dios quiere bendecirte, ya habré logrado mucho en el sermón. Porque quiero recordarte esta verdad en las Escrituras: Dios, el Dios glorioso, quiere bendecirte. Y vamos a desarrollar todo este tema de la bendición de Dios hacia sus criaturas, y lo vamos a ver en la vida de Abraham. Leemos los primeros versículos ahí en el capítulo 12 hasta el versículo 9. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, o una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vamos a hacer una pausa ahí y sigo conversando solamente para hacer el énfasis en esto: que aquí Dios en esta parte está prometiendo, hace 3 promesas a Abraham: de darle una tierra, de hacer de él una gran nación y de bendecir a él y a toda la humanidad. Hay 3 promesas que Dios está haciendo aquí. Versículo 5. Jehová pues tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Vamos a orar. Padre, te ruego tu dirección durante este tiempo. Guíanos, oh Padre, a estar muy atentos a tu voluntad y a aprender más sobre este tema que hoy vamos a aprender en tus Escrituras. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Es gratificante, es muy animador saber que Dios quiere bendecirnos, ¿no es cierto? Cuando Dios se presentó a Abraham, y vimos la semana pasada que se presentó como el Dios glorioso, el Dios omnipotente. Y eso nos dice también en el libro de Éxodo, en el capítulo 6 y el versículo 3. Dios se presentó a Abraham como el Dios omnipotente, el Dios glorioso. Y Abraham tomó la decisión de creer a Jehová y creer que Él es el Dios único y que no había otro como Él. Y aprendimos la semana pasada que Abraham hablaba de su Dios. Aunque él no vivía con los moradores de la tierra, pero Abraham
cuando tenía oportunidad, hablaba de su Dios y todos conocían de su Dios. Y él decía: mi Dios es el omnipotente, mi Dios es el creador, es todopoderoso, no hay otro como mi Dios. Y eso era como básicamente atacar a los moradores de la tierra, pero él no tuvo ningún reparo de decirlo porque hablaba de su Dios. Y cuando Dios se presentó a Abraham, Dios le prometió bendición. Dios le prometió bendecirle. Hermanos, no tengamos temor ni reparo de cuando predicamos a Cristo, de ofrecer las bendiciones de Dios. La gente necesita saber que Dios quiere bendecirles, que Dios no es un Dios malo, un Dios amargado que está ahí solo para castigar, sino que Dios quiere bendecirnos. Eso es verdad, ¿no es cierto? Y cuando creímos en el Señor, entendimos claramente la bendición del perdón de pecados y la vida eterna, y de tener vida eterna en Él, por una relación personal con Él, porque creemos que Dios quiere bendecirnos. Desde un inicio, desde cuando Dios creó todo el universo y Dios preparó esta tierra y Dios puso al hombre en esta tierra, Dios le bendijo, le puso en un paraíso. Bueno, para nosotros el paraíso es pues allá esas playas paradisíacas, no hago nada, me voy al hotel, me baño. Ese es para nosotros un paraíso. El Señor le puso un huerto para que Él pueda trabajar y producir. Todo preparado para que Él pueda usar sus manos y recibir la bendición de Dios. Pero Dios le bendijo desde el inicio. Y cuando el hombre se apartó del Señor, entonces Dios prometió bendición de enviar a su campeón para darle vida, para darle luego perdón de pecados y vida eterna, lo que nosotros gozamos hoy. Pero lo que entendemos de la Escritura es que desde el inicio Dios ofrece al hombre su bendición. Dios quiere bendecirte, ¿sí? Dios quiere bendecirte. Y eso es lo que hizo con Abraham. Cuando Dios se presentó en Abraham, y notan ustedes cómo comienza el versículo 1, del capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham. Dios, cuando se reveló a Abraham, cuando se mostró a Abraham, cuando se le presentó a Abraham, Dios también le ofreció su bendición y le prometió lo que ya hemos visto. Y Abraham puso su fe en el Señor, y Abraham creyó en que Dios quiere bendecirles. Por eso comienza el texto diciendo que ya Jehová le había dicho antes. Ahora, si ustedes notan, desde el versículo 27 del capítulo 11, Abraham sale con su padre, y Abraham y su familia ya tenían mucho dinero, tenían muchas posesiones, y se movió de Ur de los Caldeos hacia Harán, y la Biblia no nos dice cuántos años estuvo en Harán, pero ahí se hicieron más ricos, obtuvieron más cosas ahí, más quizá esclavos y muchas otras cosas, pero dice la Biblia que el hombre era riquísimo. Probablemente Abraham se podría haber confundido pensando: ya tengo la bendición de Dios, pero Dios quería más que eso para él. Y estando en Harán murió su padre Taré, y la Biblia nos dice que Abraham tenía ¿cuántos años? Ahí nos dice en el versículo 4, creo, 75 años. Cuando Abraham dijo: muy bien, ya es hora de ir a Canaán donde Dios me ha llamado. Y la Escritura nos dice que cuando él salió de Harán y llegó a Canaán, él tenía 75 años. Pero Jehová ya le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham salió de su tierra, Ur de los Caldeos, pero todavía no se iba de su parentela, no se desprendía de su parentela, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero Abraham creía en la promesa de Dios desde el primer momento que Dios se le presentó y le mostró quién era. Y Abraham creía en
las bendiciones de Dios, creía en las promesas del Señor. Luego el Señor ofrece. Noten ustedes cómo es que Dios procura que Abraham entienda lo que le está ofreciendo. Y haré de ti, noten ahí usted el pronombre, haré de quién, de ti, una nación grande. ¿Qué más dice? Y te bendeciré, a ti te voy a bendecir. Y luego le dice, y engrandeceré ¿qué? Tu nombre, y serás bendición. Tremenda promesa de parte de Dios para Abraham. Le dice, quiero ser tu Dios y quiero bendecirte. Y quiero bendecirte grandemente. Hermanos, Dios quiere bendecirnos. Y cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, debemos haber entendido eso. Dios quiere bendecirnos. Ahora en nuestra mente está, wow, bendición, plata, bendición, propiedades, carros. Así pensamos humanamente y terrenalmente. Pero tenemos que entender que cuando Dios nos dice bendición, Él sabe lo que va a darnos, y luego vamos a aplicar esto, por qué Él nos da esas bendiciones. Pero Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir al hombre. Dios quiere que gocemos en esta vida, que disfrutemos de esta vida. Dios quiere que entendamos su plan y que disfrutemos de su plan. Dios quiere que nos vaya bien en esta vida, y Dios quiere que nosotros entendamos que nos ha puesto aquí en esta tierra para decir, wow, Dios me ha bendecido en gran manera. Es triste cuando un creyente cree que su vida es una vida rutinaria, una vida triste, una vida así ya todo aburrida. Sí, pues soy cristiano. Dios quiere que nosotros los cristianos disfrutemos de la vida en gran manera y que nos pongamos conforme a su voluntad. Y Abraham entendió claramente, Abraham, te quiero bendecir, te voy a bendecir, mantente en mi voluntad, te voy a bendecir. Hermanos, debemos entender y recordar, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos en nuestro matrimonio. Dios quiere bendecirnos con nuestros hijos. Dios quiere bendecirte en tu noviazgo. Dios quiere bendecirte en tu trabajo, en tus estudios. Dios quiere que tú alcances algo bueno en esta vida, y luego todo va a ir orientado. Dios quiere bendecirte. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, no era un hombre pobre, era un hombre riquísimo. Pero ustedes van a ver, Abraham no compró nada, ni una propiedad, porque Dios le dijo, te vas allá y vas a vivir como extranjero y peregrino, y así vas a estar. Y Abraham lo hizo así. Recién en el capítulo 26, creo, no recuerdo muy bien, compró una heredad para sepultar a su esposa Sara. Pero Abraham se mantuvo dentro de las promesas de Dios, o dentro de las estipulaciones del Señor, y Dios le bendijo todos los días de su vida, a pesar que Abraham dudó en ciertas ocasiones y desobedeció a Dios. Bueno, primer punto que hemos hablado en este momento es, Dios quiere bendecirte. Espero que no se olvide de ese punto, ¿sí? ¿Cuál es el primer punto? Dios quiere bendecirte. Ahora, Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirnos para que seamos de bendición a otros. Esa es la otra verdad. Es decir, que nosotros no tenemos el pensamiento mundano, el pensamiento terrenal, el pensamiento demoníaco de pensar que todo es para mí. Y quiero que Dios me bendiga, y para mí, y para mí, y para mí, y eso no es correcto. Sí, Dios quiere bendecirte. Noten ustedes ahí, bendeciré a los que te bendijeren. Oh, ya estamos yendo a otro terreno, ¿no es cierto? Voy a bendecir a otros
cuando ellos pues a ti también te bendicen o están de acuerdo con lo que con el plan de Dios. Y a los que te maldijeren maldeciré. Y noten ahí esta gran enseñanza de parte de Dios en cuanto a las bendiciones. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí, es verdad, Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirme, Dios quiere bendecir a tus hijos, Dios quiere prosperarte en alguna manera, Dios quiere que tú disfrutes de esta vida, pero Dios quiere bendecirte para que tú seas de bendición a otros, no para que la bendición se quede contigo, no para que las cosas que Dios te da se queden contigo. Abraham, antes que Dios le llamara, quizá no entendía a cabalidad todo lo que Dios le iba a enseñar. Quizá, y creo yo, que Abraham no entendía cuál sería la bendición para todas las naciones de la tierra. Abraham quizá no entendía de qué se trata el plan salvador de Dios. Dios le está mostrando poco a poco qué es su bendición. Pero Dios le dice a Abraham, tú vas a recibir mi bendición y a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Abraham tuvo que aprender que Dios le tomó para bendecirle y para bendecir a otros. Hermanos, Dios te ha tomado, Dios te ha arrancado de este mundo como lo arrancó a Abraham de Ur de los Caldeos. Dios te ha tomado de esta vida pagana y apartada de Él para traerte a su dimensión espiritual de gran bendición. Efesios capítulo 1 nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y Dios nos ha puesto en ese estado de bendición, pero para que seamos de bendición a otros. Entonces, nunca jamás es una visión egoísta el hecho de que cuando Dios nos bendice, no es realmente para nosotros, es para bendecir a otros. Jamás Dios te va a bendecir para que la bendición solo se quede contigo y con tus hijos. Jamás. Si tú has pensado así, que Dios te ha bendecido para que toda la bendición se quede con tus hijos y con los tuyos y con tus parientes y con tus descendientes, cambia de manera de pensar. Porque Dios no te ha sacado del mundo para que tú vivas solo para ti. Dios te ha arrancado del mundo para bendecirte y para que bendigas a otros. Por eso es que nuestra vida tiene sentido. Por eso es que nuestra vida tiene un enfoque eterno. Por eso es que nuestra vida no se concentra solo en los años que estamos aquí en esta tierra. Abraham entendió claramente esto. Si entendía todo lo que implicaba, no creo, pero entendió que Dios lo bendeciría y que a través de su familia Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Por eso el texto dice: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si Dios te ha puesto aquí en esta congregación, si Dios ya te ha salvado, te ha dado vida eterna y estás en esta congregación, Dios te ha salvado y te bendice para que seas de bendición a otros, para que ayudes a otros. Entonces, en esta aplicación e invitación que Dios nos hace es que debemos tomar cada bendición que Dios ha derramado sobre nuestra vida para ser de bendición a los demás. Y que veamos lo que dice en Hechos capítulo 2, versículos 40 en adelante, cuando dice que todos tenían en común todas las cosas, es decir, que todos estaban pensando en ser de bendición a los demás.
No era un comunismo ni un socialismo, simplemente eran personas que decían: si yo puedo bendecir a otros, lo haré. Si yo puedo interesarme por otros, me interesaré. Pero no vivo para mí mismo, porque en eso no consiste la vida cristiana. Siempre el enfoque es: si Dios me ha bendecido, es para bendecir a los demás. Amén. Al principio les dije: Dios quiere bendecirte, y ustedes estaban contentos. Ahora cuando les digo que Dios quiere bendecirte para bendecir a los demás, están serios. Se han molestado, creo. No. Pero Dios quiere bendecirnos para ser de bendición a los demás, hermanos. Enseñemos eso a nuestros pequeños, a nuestros hijos, que si Dios va a darnos algo en esta vida, es para bendecir a los demás. Ahora, un tercer aspecto muy interesante aquí, aprendiendo mucho de la Escritura. Sí, Dios quiere bendecirte. Sí, Dios quiere bendecirte para que seas bendición a los demás. Y un tercer aspecto: Dios quiere bendecirnos para que su nombre sea glorificado. Ahí, cuando empezamos con Dios quiere bendecirte, cuando vamos, Dios quiere bendecirte para que bendigas a otros, bueno, gran responsabilidad. Y cuando entiendes, Dios quiere bendecirte para que toda bendición que has recibido realmente dé la gloria a Dios, el panorama cambia. Mi perspectiva humanista cambia. Mi perspectiva temporal de la vida cambia. Esa miopía de ver solo esta vida y tener todo en esta vida para mí mismo y para los míos debe cambiar. Porque si Dios te bendice para que bendigas a otros, pero mucho más para que traigas gloria a su nombre. Y cada bendición que Dios te da es para que tú honres más al Señor. Es muy triste cuando cristianos no entienden esto, no entienden que el fin de toda bendición es Dios mismo, que el fin de la bendición que Dios quiere darnos no es nuestro placer, sino es su placer. Es el cumplimiento de su plan perfecto para la humanidad. Cuando no entendemos esto, vivimos una vida súper egoísta. Y a veces llegamos a cansarnos de la vida cristiana. Y a veces llegamos hasta preguntarnos: ¿y ahora qué hago? Y a veces perdemos el horizonte. Porque Dios quiere bendecirnos, pero para que usemos sus bendiciones a fin de honrarle más. Y eso realmente es el enfoque que Dios quiere tenernos. ¿Cómo entendemos esto? Entendemos esto de la siguiente manera. En el versículo 2 o versículo 3, versículo 2 y 3, dice: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pensemos y meditemos en ese detalle. Humanamente hablando, ¿era posible que Abraham podría bendecir a todas las familias de la tierra? Solo desde el esfuerzo, desde el poder de Abraham, ¿sería posible que Abraham bendijera a toda la humanidad? Es imposible, no es posible. Para que Abraham pudiera bendecir a toda la humanidad, y esto es a través de Cristo, tenía que haber una intervención divina. Dios tenía que intervenir, ¿no es cierto? Abraham en sí mismo no puede. Usted y yo no podemos bendecir a la humanidad desde nuestro esfuerzo personal, a menos que Dios utilice el esfuerzo de una iglesia local para bendecir lugares y llevar el evangelio de Jesucristo. Eso sí, pero es Dios interviniendo. Y Abraham se preguntaría: ¿pero cómo voy a bendecir yo a toda la humanidad? Y ahí tiene que entender Abraham que no se trataba de él.
que las bendiciones que Dios le estaba ofreciendo no se trataban de Abraham. ¿De quién se trataban? De Dios. Todo lo que Dios le dijo, anda a esta tierra que no conoces, y la Biblia nos dice en Hebreos 11:8, dice, y Abraham se fue allá sin saber a dónde iba, es decir, él no sabía la situación donde estaba por llegar. Y te voy a bendecir y esto y lo otro, y Abraham fue confiando en el Señor, pero Abraham no se imaginaba la magnitud del plan de Dios, porque todas las promesas que Dios dio a Abraham realmente no se enfocaban en Abraham, sino se enfocaban en Dios mismo. Y por lo tanto se trata de la gloria de Dios y no de la gloria de un hombre. Se trata de no el nombre de Abraham de Ur de los Caldeos, se trata de Jehová, el Dios de Abraham, que cumplió su plan perfecto para la humanidad, dando salvación a través de Abraham, y Dios se glorificó a sí mismo a través de tomar a Abraham y hacer de él una gran nación. ¿Entiende el cuadro ahora de por qué Dios nos bendice? Dios quiere bendecirte, amén. Dios quiere bendecirte para que bendigas a otros, y Dios quiere bendecirte para que su nombre sea glorificado y honrado. Ese es el cuadro de la bendición de Dios. Si tú estás aquí, querido hermano y hermana en Cristo, si el Señor te ha salvado, si el Señor te ha puesto en esta congregación, tú no eres el objetivo final de la salvación de Dios. Tú y yo no somos el centro de la salvación. Somos salvados para ser instrumentos de bendición a otros, pero mucho más para traer la gloria y honra a Dios. No te equivoques, no te equivoques. Estés donde estés, en tu trabajo, en tus estudios, existes para glorificar a Dios. No te equivoques. Si Dios te ha dado una excelente profesión, te la ha dado para que glorifiques su nombre, para que seas de bendición a los demás. Si Dios te ha dado algo en esta vida, te ha dado algún talento, te ha dado alguna habilidad, alguna destreza, y tú sabes que te la ha dado, sabes y eres testigo que tienes esa bendición, pues Dios te la ha dado para que honres su nombre, para que su nombre sea glorificado en tu vida, en la sociedad y donde Él te haya puesto. Hermanos, hay mucho que reenfocarnos. Hay mucho que reenfocarnos. Estás aquí en esta vida no por casualidad. Eso es lo que más me encanta de la vida cristiana. En la vida cristiana tenemos un propósito. Tenemos un propósito. Sabemos por qué estamos en esta tierra. Mientras que otros creen en diferentes religiones o en diferentes posturas filosóficas y no saben por qué existen en esta vida, y cuando uno les habla después de la muerte no tienen ningún propósito, no saben qué va a pasar y no les importa, y piensan que van a desaparecer y dejar de existir y se van a extinguir. Piensan que no hay nada más después de la muerte, pero nosotros los cristianos sí sabemos y tenemos un propósito de existencia. Y sabemos que cada aspecto en esta vida que recibamos tiene un propósito. Y el propósito es la gloria y honra de Dios. Y cuando Dios me bendice, y cuando Dios me da algo, cuando Dios me permite disfrutar de una bendición en esta vida, entonces de inmediato voy a pensar, es para bendecir a los demás. Y es para traer honra a su nombre. Hermanos, que Dios nos use. Que salgas de esta noche diciendo, sí, Dios quiere bendecirme, pero para bendecir a otros y para traer gloria a su nombre.